La sal ocupa un lugar central en nuestra vida cotidiana y también es de gran importancia en la Biblia, donde está cargada de un fuerte simbolismo espiritual. En este video, exploraremos tanto la historia humana como la bíblica para comprender el significado de la sal y determinar si tiene algún valor espiritual especial. Estamos encantados de darles la bienvenida para este nuevo momento de conocimiento, descubrimiento, intercambio y edificación, diseñado para alimentar y fortalecer nuestra fe. Siéntese y quédese con nosotros hasta el final, ya que este contenido enriquecerá profundamente su pensamiento y comprensión. Empecemos por entender la importancia que la Biblia le da a la sal, viendo cuántas veces se menciona. La Biblia, rica en símbolos, hace muchas referencias a la sal. Según las traducciones e interpretaciones, se estima que se menciona unas 40 veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta frecuencia pone de relieve su importancia en la vida cotidiana, así como en la espiritualidad de los israelitas y de los primeros cristianos. En los tiempos bíblicos, la sal era mucho más que un condimento. Desempeñaba un papel crucial en la conservación de los alimentos, la purificación de los sacrificios, y a veces se utilizaba como moneda de cambio. Su gran valor en las prácticas económicas y culturales del antiguo Cercano Oriente se refleja en la forma en que a menudo se cita en las Escrituras. En el plano psicológico, la recurrencia del tema de la sal en las Escrituras nos invita a reflexionar sobre su impacto en el imaginario colectivo del pueblo de Dios. El Antiguo Testamento menciona la sal en diferentes contextos. Está particularmente presente en las instrucciones relacionadas con las ofrendas sacrificiales. En el Nuevo Testamento, aunque la sal se menciona con menos frecuencia, sus referencias llevan una gran carga espiritual. Una de las enseñanzas más impactantes se encuentra en el Sermón de la Montaña, donde Jesús dice a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra». En nuestra sociedad moderna, donde la sal a menudo se considera inofensiva, las referencias bíblicas nos recuerdan su importancia fundamental, nos conectan con los creyentes de la antigüedad, para quienes la sal era preciosa, tanto por sus usos prácticos como por su carga simbólica. Al explorar la frecuencia y los contextos de sus menciones en la Biblia, profundizamos nuestra comprensión de las realidades materiales y espirituales de los tiempos bíblicos. Entonces, ¿cómo se usaba la sal en ese momento? Intentemos remontarnos a la historia para ver cuál era su papel y uso. En los tiempos bíblicos, la sal era indispensable debido a sus muchos usos, lo que ilustraba tanto el ingenio humano como la provisión de Dios para la humanidad. Una de sus principales funciones era la conservación de los alimentos. En un mundo sin refrigeración, la sal era esencial para conservar alimentos como la carne y el pescado, evitando que se descomponieran. Esta capacidad de conservación permitió a las personas acumular reservas sostenibles, asegurando sus medios de vida en tiempos de escasez y facilitando el comercio a largas distancias. La sal también se utilizaba en el procesamiento de pieles animales para la producción de cuero. El proceso de curtido, crucial para la fabricación de materiales resistentes utilizados en ropa, refugios y diversas herramientas, dependía de la sal para proteger las pieles y prepararlas para el trabajo. Este uso en la artesanía pone de relieve el valor del trabajo humano y demuestra cómo los recursos naturales, ofrecidos por Dios, fueron explotados con ingenio para mejorar las condiciones de vida y fomentar el progreso de la sociedad. La sal desempeñaba un papel esencial en las prácticas médicas e higiénicas de la época. Se utilizaba para desinfectar heridas y se utilizaba en diversos remedios terapéuticos. En el libro de Ezequiel hay una referencia a la aplicación de sal a los recién nacidos, una costumbre destinada a ofrecer cuidados purificadores y protectores. Ezequiel 16, versículo 4 dice: «Fuiste como un bebé abandonado al nacer. Nadie te cortó el cordón umbilical. Nadie realizó la ceremonia de bañarte con agua para purificarte. Nadie te frotó con sal para desinfectarte, ni te envolvió en pañales». Este uso medicinal de la sal ilustra el deseo humano de cuidado y curación, al tiempo que destaca sus propiedades purificadoras, que anuncian simbólicamente
la purificación espiritual lograda por Cristo. Además, la sal ocupaba un lugar clave en el sistema de sacrificios del antiguo Israel, desempeñando un papel especial en las ofrendas. Levítico 2, versículo 13 enfatiza esta importancia. Además, echarás sal a todas las ofrendas de cereal que traigas. No permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna ofrenda de cereal. Todas tus ofrendas tendrán que tener sal. La sal también ocupaba un lugar importante en los ritos del templo, donde desempeñaba un papel catalizador. Rociado sobre las ofrendas, intensificaba y facilitaba la quema de fuegos de sacrificio. Más allá de esta utilidad práctica, tenía una fuerte dimensión simbólica, representando la pureza y la dedicación con la que los creyentes estaban llamados a presentarse ante Dios. Desde el punto de vista económico, la sal era un recurso valioso, que a veces se utilizaba como moneda. El término salario tiene su origen en esta práctica, dando testimonio del gran valor que se daba a la sal en las economías antiguas. Esta importancia refleja la armonía entre los aspectos materiales y espirituales en la visión bíblica de la existencia. En la agricultura, la sal tenía una variedad de usos. Utilizada con moderación, enriquecía el suelo como fertilizante, mientras que en exceso, hacía que la tierra fuera infértil. Esta doble función, resaltada en las enseñanzas bíblicas, simboliza tanto la bendición de la fertilidad como el rigor del juicio divino. En la vida cotidiana, la sal se usaba para realzar el sabor de los alimentos. Tal como todavía lo hacemos hoy en día, esta función culinaria, aunque simple en apariencia, tiene un profundo significado espiritual. Cuando Jesús invita a sus discípulos a ser la sal de la tierra, utiliza esta característica para animarlos a transformar el mundo que les rodea, difundiendo el amor y la verdad de Dios. Al ver su papel y su uso, que era de gran importancia, ¿qué simbolizaba? En la Biblia, la sal representa principalmente el pacto y la fidelidad. En la cultura del antiguo cercano Oriente, compartir la sal era un acto simbólico de amistad y lealtad. La sal también simboliza la purificación y la conservación. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, el profeta Eliseo usa sal para purificar una fuente de agua, lo que ilustra el poder de Dios para limpiar y restaurar. El pasaje informa: los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, este lugar es agradable, pero el agua es mala, y por eso la tierra es estéril. Eliseo les dijo: tráiganme un plato hondo nuevo y pónganle sal. La gente le llevó el plato hondo a Eliseo. Entonces Eliseo salió a la fuente del agua, echó la sal al agua y dijo: el Señor dice, purifico esta agua, y de ahora en adelante no producirá más la muerte, ni hará la tierra estéril. El agua quedó purificada hasta el día de hoy, tal como dijo Eliseo. Esta acción pone de relieve el papel de la sal como agente purificador, al tiempo que refleja nuestra necesidad de purificación espiritual y la intervención de Dios para restaurarnos y renovarnos. La sal, como conservante, encarna la permanencia de la palabra de Dios e invita a los creyentes a preservar la verdad en un mundo propenso a la degradación. En las Escrituras, también se asocia con la sabiduría y la gracia de Dios. En Colosenses 4, versículo 6, Pablo escribe: sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Aquí, la sal simboliza la sabiduría y el discernimiento que deben enriquecer nuestras palabras para que sean agradables y constructivas para los demás. Esta imagen nos hace pensar en el impacto de nuestros discursos y asegurarnos de que traigan aliento y amabilidad a quienes los escuchan. La sal también ilustra la idea de influencia y singularidad. Cuando Jesús declara a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra en Mateo 5, versículo 13, está enfatizando su misión de preservar los valores morales y espirituales dentro de la sociedad. Así como la sal intensifica el sabor, los creyentes están llamados a enriquecer su entorno con el sabor único de las enseñanzas de Cristo. En el contexto de los sacrificios, la sal representa la durabilidad y pureza del pacto divino. La sal del pacto mencionada en Levítico 2, versículo 13, debía estar presente en cada ofrenda.
enfatizando la permanencia de las promesas de Dios y el requisito de pureza para acercarse a Él. Este uso ritual de la sal resalta la importancia del pacto al tiempo que simboliza la preparación espiritual y la dedicación requerida en la adoración. En la antigüedad, la sal se consideraba un bien preciado, cargado de significados relacionados con el valor y el honor. Este simbolismo se encuentra en Marcos 9, versículo 50, donde Jesús exhorta a sus discípulos diciendo: «Así que sean bondadosos y vivan en paz unos con otros». Aquí, la sal ilustra las cualidades de bondad, utilidad y armonía que deben caracterizar las relaciones dentro de la comunidad cristiana. Entre los textos que se refieren a la sal, tenemos el de Mateo 5, versículo 13, donde nuestro Señor Jesús se refiere a sus discípulos como la sal de la tierra. Entonces, ¿qué significa esta expresión? En el Sermón de la Montaña, Jesús utiliza esta impactante imagen, registrada en Mateo 5, versículo 13, para invitar a sus discípulos a reflexionar sobre su identidad y su papel como testigos. Esta metáfora, enraizada en las realidades cotidianas de su tiempo, transmite varias verdades esenciales sobre la misión cristiana. En primer lugar, evoca la función conservante de la sal. En el mundo antiguo, la sal era esencial para evitar que los alimentos se echaran a perder. Al llamar a sus discípulos sal, Jesús enfatiza su misión de preservar los valores morales y espirituales en una sociedad en decadencia. Así como la sal retrasa la corrupción, los cristianos están llamados a ser un baluarte contra la degradación moral del mundo. En segundo lugar, la imagen de la sal se refiere a su capacidad de enriquecer. La sal realza el sabor de los alimentos, haciéndolos más sabrosos y agradables. Del mismo modo, los discípulos de Cristo están invitados a enriquecer su ambiente con sus palabras, acciones y presencia. Su vocación es llevar alegría, esperanza y un sentido renovado a la vida de quienes les rodean, haciendo del mundo un lugar mejor. Finalmente, esta metáfora sugiere un carácter único y distintivo. La sal no debe confundirse con lo que sazona. Se destaca mientras hace su contribución. De esta manera, Jesús llama a sus discípulos a ser una presencia notable e influyente que refleje los valores del reino de Dios en un mundo necesitado. La sal tiene un sabor único e irreemplazable. Cuando Jesús compara a sus discípulos con la sal, subraya la importancia de que los cristianos conserven su identidad distintiva, forjada por sus enseñanzas y los valores del reino de Dios. En una sociedad que a menudo alienta a las personas a seguir la norma, este llamado a la diferencia es tanto un desafío como una fuente de libertad para los creyentes. Esta metáfora también alude a las propiedades purificadoras de la sal. En la antigüedad, la sal se usaba con frecuencia en los ritos de purificación. Ser la sal de la tierra significa que los cristianos deben desempeñar un papel purificador en la sociedad, luchando contra la corrupción y la injusticia al tiempo que promueven la integridad y la justicia. Esto pone de manifiesto su misión de transformación en su entorno. Además, en los tiempos bíblicos, la sal era un bien precioso, a veces incluso utilizado como moneda. Al comparar a sus discípulos con la sal, Jesús enfatiza su gran valor y su papel esencial. Tanto a los ojos de Dios como en el mundo, este aspecto de la metáfora es una fuente de aliento para los creyentes, especialmente en tiempos de dificultad o persecución. Sin embargo, la imagen utilizada por Jesús también lleva una advertencia importante. En el mismo versículo del capítulo 5, Jesús añade: «Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por la gente». Estas palabras advierten sobre el riesgo de perder la identidad y la influencia cristianas. Ser la sal de la tierra también implica una estrecha interacción con el mundo. Esto se debe a que la sal solo puede cumplir su función si entra en contacto directo con los alimentos. Del mismo modo, los creyentes están llamados a participar activamente en la sociedad, sin aislarse del mundo, manteniendo su diferencia. Esta metáfora ha inspirado con el tiempo a los cristianos a asumir un papel activo en la transformación de sus comunidades.
ya sea a través de la influencia de la Iglesia primitiva en el Imperio Romano o a través de reformas sociales guiadas por principios cristianos en diferentes épocas. Esta imagen ilustra la importancia de vivir una fe que tenga un efecto concreto en el mundo. Junto a esta palabra de Jesús, tenemos esta historia que habla de la esposa de Lot, que fue transformada en un estado de sal. Entonces, ¿cuál es la importancia de su transformación en sal de una manera particular? La historia de este evento, descrita en Génesis 19, versículo 26, ha cautivado y cuestionado a los creyentes durante generaciones. Este pasaje informa: la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. Para comprender su significado, es esencial acercarse a este episodio con fe y reflexión, explorando sus múltiples enseñanzas espirituales. Pongámoslo en contexto. Lot y su familia huían de Sodoma, una ciudad que Dios destruiría debido a su gran corrupción. Se les había dado una instrucción clara: no miraran atrás. A pesar de esto, la esposa de Lot rompió esta orden, se dio la vuelta y fue convertida en una estatua de sal. Esta escena ilustra las consecuencias de la obediencia parcial y el apego persistente a una forma de vida pecaminosa. Mirar hacia atrás simboliza la inclinación humana a aferrarse a lo que es familiar, incluso cuando es contrario a la guía divina. Convertirse en sal es una fuerte advertencia contra la fidelidad compartida y el compromiso tibio con la llamada de Dios. La elección de la sal como material para la transformación de la esposa de Lot tiene un profundo significado. En la cultura bíblica, la sal simbolizaba el pacto y la continuidad. Por lo tanto, la columna de sal se convierte en un recordatorio duradero de las consecuencias de romper el pacto con Dios, enfatizando la importancia de la fe y la obediencia infalibles. Históricamente, es fundamental tener en cuenta el contexto cultural de la época. En el antiguo Cercano Oriente, la sal a menudo se asociaba con la esterilidad y el juicio. El Mar Muerto, también conocido como Mar Salado, ofrecía un ejemplo sorprendente en la región. Por lo tanto, la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal resonó fuertemente entre los primeros lectores, ilustrando el juicio divino y la esterilidad espiritual que proviene de rechazar los mandamientos de Dios. Esta historia es también una poderosa metáfora de los peligros de la nostalgia y la incapacidad de seguir adelante. En nuestras propias vidas, a veces miramos hacia atrás aferrándonos a nuestros pecados o a aspectos mundanos del pasado, lo que obstaculiza nuestro avance espiritual. Esta historia nos invita a seguir adelante con fe, a confiar en Dios incluso cuando el futuro parece incierto. Jesús mismo alude a este episodio en Lucas 17, versículo 32, diciendo: recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Esta mención es parte de una discusión sobre la venida del reino de Dios, y destaca la importancia de esta historia como una advertencia sobre la necesidad de prepararse y responder plenamente al llamado de Dios. Al tratar de entender la profundidad espiritual de la sal, no podemos olvidar el pasaje de Eliseo sobre el uso de la sal. Esto ilustra bellamente el poder de Dios para sanar y restaurar a través de la fe y la obediencia de sus siervos. Este relato se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. El pueblo de Jericó apeló a Eliseo debido a un problema. Su agua estaba contaminada y su tierra era estéril. La solución de Eliseo, aunque simple, demostró estar llena de significado, y poder pidió un cuenco nuevo y sal. En el versículo 21 dice: entonces Eliseo salió a la fuente del agua, echó la sal al agua y dijo: el Señor dice, purifico esta agua, y de ahora en adelante no producirá más la muerte, ni hará la tierra estéril. La acción de Eliseo tiene un fuerte significado simbólico. En este contexto, la sal encarna la purificación, la conservación y la bendición. Al usar sal, Eliseo no se limitaba a un gesto material, sino que realizaba un acto espiritual, invocando el poder divino para traer purificación y restauración. En la antigüedad, el acceso al agua limpia y a la tierra fértil era esencial para la supervivencia. Por lo tanto, el milagro de Eliseo fue mucho más allá de la mejora de las condiciones de vida inmediatas
garantizaba un futuro próspero para toda la comunidad. La elección de la sal, una sustancia ordinaria pero preciosa, enfatiza que Dios a menudo trabaja a través de medios simples para producir resultados extraordinarios. Esta historia contiene una valiosa lección para nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen tóxicas, estériles o sin esperanza? El uso de la sal por parte de Eliseo nos enseña que por fe, incluso los pequeños gestos pueden producir un cambio significativo cuando actuamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta historia nos invita a convertirnos en instrumentos de la sanación de Dios en nuestro mundo. Al igual que Eliseo, estamos llamados a llevar la sal del amor y la gracia de Dios a las situaciones difíciles que enfrentamos, ya sean relaciones rotas, injusticias sociales o desafíos ambientales. De todo lo anterior, vemos significativamente en su uso, en su papel, en sus símbolos, que la sal, más allá de su estado físico, también actúa en el plano espiritual. Entonces, ¿qué pasa con su uso para protegerse? La Biblia no recomienda específicamente el uso de la sal con fines protectores, como podrían sugerir algunas prácticas contemporáneas. Sin embargo, presenta la sal como un símbolo importante de purificación, preservación y pacto, nociones estrechamente relacionadas con la idea de protección espiritual. Es esencial subrayar que la fe cristiana no se basa en prácticas supersticiosas relacionadas con la sal u otros objetos materiales. La verdadera protección se basa en el amor, la gracia y el poder de Dios. En la Biblia, la sal nos recuerda la fidelidad del pacto de Dios, la purificación ofrecida por su amor y el llamado a ser una influencia positiva y preservadora en el mundo. Cuando buscamos protección y seguridad, nuestro primer instinto debe ser la oración y la confianza en las promesas divinas reveladas en las Escrituras. También estamos llamados a ser la sal de la tierra, brindando protección espiritual a los demás a través de nuestras acciones, palabras y testimonio. En un mundo donde muchos buscan soluciones rápidas a los desafíos, las enseñanzas bíblicas sobre la sal nos recuerdan que la verdadera seguridad proviene de una relación profunda con Dios y un compromiso de vivir según sus principios. Como la sal, seamos agentes de preservación y transformación, poniendo en primer plano el amor de Dios en cada interacción. En lugar de depender de objetos físicos para nuestra seguridad, revistámonos de fe, esperanza y amor. Estas virtudes son los verdaderos escudos que protegen nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos usar estas enseñanzas bíblicas sobre la sal en nuestro caminar diario? Las enseñanzas bíblicas sobre la sal ofrecen poderosas metáforas que los cristianos pueden aplicar de manera profunda y transformadora en sus vidas. Veamos cómo estos principios pueden integrarse en nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta que estamos llamados a ser la sal de la tierra. En primer lugar, es importante entender que la sal da sabor. En nuestra vida espiritual, nos invita a llevar el sabor del amor y la gracia de Dios a cada una de nuestras interacciones. Al sazonar nuestras palabras y acciones con bondad, compasión y discernimiento, podemos alimentar el hambre espiritual de los demás y la nuestra. En un mundo a menudo percibido como insípido o amargo, estamos llamados a ser portadores del amor divino, que da sabor y vida a la sal. También sirve como conservante. Debemos, a través de nuestra vida y testimonio, preservar los valores cristianos en nuestro entorno, permaneciendo fieles a la verdad y cuidando de no permitir que la corrupción se arraigue. Como cristianos, estamos llamados a ser agentes de preservación, actuando como un baluarte contra las influencias negativas y llevando la luz de Dios a los lugares oscuros. En la antigüedad, la sal era crucial para conservar los alimentos, y espiritualmente, estamos llamados a desempeñar un papel de conservación en la sociedad. Esto significa mantenernos firmes en nuestros principios y creencias, incluso cuando son desafiados por la cultura dominante. Se trata de proteger las verdades de nuestra fe y transmitirlas a las generaciones futuras. La sal también tiene una función purificadora.
En el Antiguo Testamento, Eliseo usó sal para purificar el agua. Del mismo modo, podemos aplicar este principio en nuestra vida, ejerciendo una influencia purificadora en nuestras comunidades. Esto puede incluir hablar en contra de la injusticia, trabajar para reconciliar conflictos, o simplemente dar un buen ejemplo a través de nuestras acciones. La sal también crea sed. Así como la sal física nos impulsa a beber, nuestras vidas deben despertar en los demás la sed del agua viva que solo Cristo puede ofrecer. Al vivir nuestra fe de una manera auténtica y alegre, podemos despertar la curiosidad y la sed espiritual en quienes nos rodean. Este aspecto de la sal nos recuerda nuestra vocación a evangelizar, no solo predicando, sino viviendo de una manera que atraiga a los demás a la fuente de nuestra esperanza y paz. Por último, hay que recordar la alianza de la sal. En la Biblia, la sal simbolizaba la constancia del pacto de Dios, nos recuerda la fidelidad perdurable del amor divino y nuestro deber de ser fieles a nuestros compromisos. Sin embargo, también debemos prestar atención a la advertencia de Jesús acerca de la pérdida de sabor de la sal. Esto nos invita al examen personal y a la renovación constante. ¿Seguimos siendo eficaces como la sal en este mundo? ¿Estamos preservando nuestra identidad cristiana distintiva? Este proceso de reflexión y renovación continua es esencial para nuestro bienestar espiritual y mental. En términos concretos, ser la sal de la tierra podría significar decir palabras de esperanza y aliento a aquellos que están pasando por pruebas, mantenernos firmes por la justicia y la verdad en nuestros lugares de trabajo y comunidades, vivir con integridad, incluso cuando nos cueste, dar testimonio del amor de Cristo por aquellos que son diferentes a nosotros, preservar y transmitir la fe a las generaciones más jóvenes, ser agentes de reconciliación en un mundo dividido. A medida que nos esforzamos por aplicar estas enseñanzas de la sal a nuestras vidas, recordemos que no es por nuestra propia fuerza que logramos esto, es la gracia de Dios la que nos hace salados, y es al permanecer constantemente conectados con Él que preservamos nuestra salinidad. Oremos todos los días para recibir la sabiduría y la fuerza necesarias para ser la sal de la tierra, perfumando nuestro mundo con el amor y la gracia divinos. Que nuestras vidas despierten la sed de Dios en los demás, preserven lo que es bueno, purifiquen lo que está corrupto y traigan el sabor del amor divino a un mundo en profunda necesidad. De esta manera, nos convertimos verdaderamente en instrumentos vivos de la gracia de Dios, signos visibles de su transformación interior, impactando el mundo, una interacción a la vez. Estas palabras concluyen nuestro viaje. Si este momento te trajo consuelo, dale me gusta al video, compártelo con tus seres queridos y deja un comentario sobre el tema. No olvides suscribirte y activar la campana para que permanezca con nosotros en nuestros futuros momentos de compartir, edificar, descubrir, revelar, conocer, para refinar nuestra fe, mientras esperamos con ansias el glorioso día de nuestro llamado. Celestial, Dios te bendiga y nos vemos pronto.